Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos enfrentamos a un reto fascinante. Una novela nicaragüense, Aurora del Ocaso, de Gloria Elena Espinosa de Tercero, que se propone hacer algo que a primera vista parece casi imposible. Totalmente. Imagina que tienes dos mundos que no podrían estar más separados. Por un lado, la vida apacible, casi provinciana, de una familia en León, Nicaragua, allá por los años 30. Sí, Y por otro, el caos, el horror absoluto de la Segunda Guerra Mundial desatándose en Europa. son dos realidades en planetas distintos, vamos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se conecta esto? ¿Cómo consigues construir un puente narrativo que sea creíble entre León y, no sé, un bombardeo en Varsovia? Pues esa es la clave. El ensayo que usamos como guía, de Iván Uriarte, nos dice que el eje que lo une todo es algo, bueno, algo de lo más inesperado y terrenal que te puedas imaginar. El nexo es la adopción de una perra callejera. Exacto. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo esta decisión literaria, que podría parecer hasta un poco extraña, se convierte en una herramienta narrativa de una potencia increíble. Es un viaje al poder de los símbolos. Pues vamos a ello porque el punto de partida es pura angustia. Tenemos a la familia Rivera en León. Viven tranquilos, una familia acomodada, y su único hijo varón, Guillermo, el orgullo de la casa, se marcha a Europa a estudiar. Un acontecimiento, claro. Totalmente. Al principio todo va bien, llegan cartas, cuenta sus progresos, lo normal, ¿no? Pero de repente, con la guerra que empieza a extenderse por Europa como una mancha de aceite, la comunicación se corta en seco. Silencio. Silencio. Semanas, meses de no saber nada. ¿Te puedes imaginar la angustia de esa familia? Y en medio de esa angustia llega una última carta. Solo una. Y no es una carta tranquilizadora, precisamente. No, para nada. Es breve, está escrita con trazos febriles, es casi incoherente. En ella, Guillermo describe una escena espantosa que ha presenciado durante un bombardeo en Varsovia. Y hay una imagen. Una imagen concreta que se convierte en una obsesión para la madre, doña Cándida. Es una imagen terrible. La novela la cita directamente y es demoledora. Guillermo escribe: una perra caminó zigzagueando entre destrozados cuerpos humanos. Se detuvo delante del cadáver de una mujer y temblorosa comenzó a lamer los restos de su cara. Es brutal. Esa imagen se le clava en la mente a doña Cándida y la destruye por completo. El ensayo de Uriarte lo describe como el detonante de un traumatizante estado de inanición. Sí, o sea, la mujer se apaga por completo. Entra en una depresión profundísima. La familia está desesperada, no saben qué hacer. Y cuando ya parece que no hay ninguna esperanza, tras días de encierro absoluto, la puerta se abre. Doña Cándida sale de la habitación. Demacrada, temblorosa, pero con la mirada fija, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Se acerca a su marido y le dice una sola frase. Quiero que me regales una perra. ¿Imagina la escena? La familia, que esperaba cualquier cosa, se queda de piedra. Pero lo que parece un capricho se convierte en una obsesión. Y aquí viene lo interesante. Es que no le vale una perra cualquiera. Le traen cachorros de raza, perros preciosos. Y ella los rechaza todos, uno tras otro. Insiste en una condición muy específica. ¿Cuál? Tiene que ser una perra callejera, una perra de la calle. La familia no entiende nada, pero al final, para complacerla, le traen justo eso. Y la descripción del animal en la novela es... Es cruda, no se anda con rodeos. nada. La describen como una perra flacucha, blanca, manchas negras, cholenco, animal sucio y hediondo. O sea, le traen lo peor que encuentran. El contraste con la casa elegante de los Rivera debió de ser tremendo. Brutal. De hecho, su marido, don Rogelio, está a punto de echarla a patadas. Ve a ese animal sarnoso y asqueroso y no puede soportarlo. Pero justo en ese momento... Ocurre algo. ocurre el momento clave de toda esta parte de la novela. El momento del reconocimiento, ¿no? Exacto. Doña Cándida no ve un animal sucio. Lo mira a los ojos, unos ojos tristes, y tiene una revelación, un reconocimiento instantáneo. El ensayo de Uriarte lo define de una forma muy precisa. Lo llama un momento epifánico. Eso es. Vale, momento epifánico suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? Pues es una conexión brutal entre su mundo interior, su trauma, y la realidad exterior.
La imagen de la carta, la de la perra lamiendo a la mujer muerta, está grabada a fuego en su inconsciente. Claro. Y de repente ve a esta perra callejera y su mente hace clic. Proyecta todo ese trauma en este animal. Para ella es la misma perra. Ha cruzado el océano para encontrarla. Entendido. Es como si una pieza del puzzle de su cabeza, que estaba suelta y la estaba torturando, de repente encajara en algo real, tangible. Justo eso. Y la escena es increíble. Para asombro de todos, pide que le pongan la perra en el regazo, el animal sucio en su falda, y rompe a llorar mientras la abraza. ¿Y la perra le responde? Sí, la perra, como si entendiera esa conexión inexplicable, le lame la cara. Es un espejo perfecto de la escena de la carta. Y para sellar ese pacto, ese reconocimiento, le da un nombre. El bautizo que lo cambia todo. Con la voz entrecortada dice, desde este momento te llamarás Varsovia. ¡Qué potente! Y la novela añade un detalle genial. En ese momento, la perra menea la cola. Ha aceptado su nombre, ha aceptado su misión. A partir de aquí, está claro que Varsovia ya no es una simple mascota. Para nada. El análisis de Uriarte es muy claro en esto. Se convierte en un medium, un canal. Es el vehículo a través del cual doña Cándida cree que puede comunicarse con su hijo. Es como, otra vez, la reencarnación del espíritu de la perra de Polonia. Simbólicamente sí. Ha viajado para salvarla de la depresión. Y de hecho, la salva. Doña Cándida empieza a comer otra vez, a cuidarse, pero su mundo ahora gira en torno a esa perra. Y cuando crees que la historia ya no puede volverse más extraña o simbólica, lo hace. Pues sí. Un día, la perra Varsovia aparece con algo que ha encontrado en el jardín. Una muñeca vieja y mutilada. Con una descripción muy visual, además. Mucho. Sin una pierna. Un solo ojo azul abierto. Y doña Cándida, que ya vive completamente en su propio universo simbólico, le da un significado inmediato. Por supuesto. Para ella, esa muñeca es la mujer muerta de la carta, la que era lamida por la perra, y la bautiza también. La llama Ángeles. Y con esto se completa lo que el ensayo llama una trinidad. Exacto. Doña Cándida, la madre, Varsovia, la perra medium, y Ángeles, la muñeca que representa a la víctima. Y las tres se aíslan del mundo, en su propia habitación. Y aquí es donde reside la genialidad estructural de la novela, que es algo que el ensayo subraya mucho. Este delirio no es solo una anécdota. No, en absoluto. Es la llave maestra de la narración. Uriarte usa un término, canal de fonación, para describirlo. Que de nuevo suena a término de crítico literario. ¿Cómo funciona ese canal? Pues significa que a través de las conversaciones y los delirios de la madre con la perra y la muñeca, la autora se da permiso para cambiar de escenario de repente. Ah, vale. Es un truco narrativo. Brillante. Es como si el lector estuviera escuchando a doña Cándida en León y sin darte cuenta esa conversación nos transportara a un barco en el mar Báltico. La perra, Varsovia, es lo que el ensayo llama un lazo puente. Una especie de portal que conecta Nicaragua con la Europa en guerra. Exactamente. Sin ella, las dos tramas no podrían coexistir. Increíble. Y gracias a ese puente, por fin sabemos que ha sido de Guillermo. Y no estaba muerto. No, lo encontramos como refugiado en un barco llamado Aurora, que navega por el mar Báltico rescatando a gente que huye de los nazis. Y en medio de todo ese horror surge el amor. Se enamora de Rocío, la hija del capitán del barco, que además es superviviente del bombardeo de Guernica. Vaya historia. Una historia de amor que nace en el peor sitio posible y se narra con una delicadeza asombrosa. Hay una frase preciosa que lo resume cuando dicen: «Este amor es una criatura brotando de nosotros sin el abrazo, como una aurora desde la negrura». Es un amor que nace de la pura conexión emocional. En un contexto donde lo físico es casi imposible. Pero la guerra es la guerra y el deber se impone. Llega un punto en que tienen que separarse. Rocío toma una decisión durísima. Se niega a abandonar a su padre y la misión del barco. Siente que su lugar está allí, ayudando. Así que Guillermo tiene que decidir y vuelve a Nicaragua, pero vuelve solo. Y vuelve con una carga terrible, porque cuando llega descubre que su madre, doña Cándida, ha muerto durante su ausencia. La culpa debe ser devastadora. Esa culpa lo consume y lo lleva a tomar la peor decisión de su vida, como una forma de autocastigo. Se casa. Se casa. Pero no por amor. Se casa con Regina, una mujer de la alta sociedad de León, que el ensayo califica, sin tapujos, como un personaje terrible. Es la antítesis de Rocío, ¿no?
orgullosa, clasista, vanidosa. Y profundamente amargada. La novela desvela que tiene un problema físico que impide la consumación del matrimonio, lo que alimenta un resentimiento y un odio inmensos. Y decide vengarse de Guillermo y del recuerdo de Rocío. Y su venganza es a largo plazo, y es cruel, porque al cabo de los años, Rocío sobrevive a la guerra y viaja a Nicaragua para reencontrarse con Guillermo. Y empiezan a vivir juntos, ¿sí? Pero Regina se niega a concederles el divorcio. Se convierte en su carcelera. Durante décadas. Intercepta sus cartas, les hace la vida imposible. Y su justificación es tajante, resume todo su ser. Dice: soy su esposa, y no le voy a dar gusto a esa marinera española. Puro despecho y clasismo. Un personaje odioso pero muy potente. Y su final es de una justicia poética casi perfecta. Absolutamente. Muere sola en su lujosa casa décadas después, durante el huracán Mitch, en 1998. Una tormenta externa real que es el reflejo de la tormenta interior de odio que le ha consumido toda su vida. Y es con la muerte de Regina cuando nos damos cuenta de algo fundamental sobre cómo está contada la novela. Exacto. Descubrimos que toda la historia que hemos leído es un gigantesco flashback. La novela, en realidad, empieza en 1999. Espera un momento. El primer capítulo es... El final. El primer capítulo narra la boda de Guillermo y Rocío. Son ya octogenarios, tienen más de 80 años, y por fin, tras la muerte de Regina, pueden casarse. Entonces, toda la historia de la guerra, de Doña Cándida, de la perra, todo eso es el recuerdo que nos lleva a esa boda de ancianos. Precisamente. Y saber eso lo cambia todo. De repente, el título de la novela, Aurora del Ocaso, cobra un significado espectacular. Claro, la primera capa es la más literal. Aurora era el nombre del barco de rescate. Esa es la fácil. Pero simbólicamente es mucho más. Es Guillermo y Rocío encontrando por fin su alba, su aurora, en el ocaso de sus vidas. Después de una vida entera de obstáculos. Es que, de hecho, en la boda, un personaje brinda por ellos con una frase que es la tesis de la novela. Llegaron a la cima después de soportar los ataques, en la aurora del ocaso. ¡Qué bonito! Y el ensayo propone una tercera lectura todavía más poética, relacionada con la madre. Sí, que el título también podría ser una referencia a la propia inmolación de Doña Cándida. Ella encuentra su propia y extraña aurora, esa conexión mística con su hijo, justo antes de su ocaso, que es su muerte. Es una construcción realmente sofisticada. Hablando de muertes, nos queda un cabo suelto, el personaje que lo empezó todo. ¿Qué fue de Varsovia? Su final es tan ritualístico y simbólico como fue su llegada. Tras la muerte de Doña Cándida, la perra cumple una última misión. Se sube a la cama de su dueña fallecida y, repitiendo el primer gesto que las unió, le lame el rostro por última vez. Cerrando el círculo. Totalmente. Después de eso, asiste a todos los ritos funerarios, está en el velatorio, sigue el féretro, olfatea la fosa. Y una vez que entierran a Doña Cándida, la perra se da la vuelta y desaparece. Simplemente se va. Nadie la vuelve a ver jamás. Cumplió su misión y se fue. Su trabajo había terminado. Ya no era necesaria para la trama. Exacto. Y el ensayo de Uriarte señala algo muy interesante, comparando este final con el de otras grandes novelas. Es un recurso literario bastante clásico. Una vez que la mascota cumple su función estructural, desaparece de la narración. En resumen, lo que hemos analizado es una auténtica proeza. Cómo una novela usa un elemento tan simple como una perra callejera para tejer una red complejísima que une el amor familiar en Nicaragua con el horror de la guerra a miles de kilómetros. Es una obra que desafía las estructuras narrativas para hablarnos de temas universales. La culpa, el exilio, la guerra y, sobre todo, un amor capaz de esperar una vida entera para realizarse. Y para terminar, hay un detalle final. Una anécdota personal que cuenta el propio autor del ensayo, Iván Uriarte, que es la guinda del pastel. Una de esas casualidades mágicas de la literatura. Es fascinante. Él cuenta que tiempo después de publicar sus análisis, descubrió que la autora, Gloria Elena Espinoza, había citado en el libro unos versos de un poema suyo. ¿De Uriarte? Del propio crítico. O sea, la autora citó al que luego sería su analista. Sí. Y lo más increíble es el poema. Era un poema sobre sentir la presencia de una persona ausente mientras caminabas por una playa
imaginando que tus propias huellas repetían las de esa persona en una orilla lejana. Vaya, La escritora leyó ese poema y sintió que esa emoción, esa conexión a distancia, encajaba perfectamente con el mundo del mar Báltico y la separación de Guillermo y Rocío. es increíble. Es como si el crítico y la novelista estuvieran conectados por el mismo puente invisible que los personajes del libro. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Hasta qué punto nuestras conexiones más profundas, con los que están lejos o con los que ya no están, se basan en este tipo de epifanías, en estos actos de imaginación tan potentes? ¿No estamos todos, de alguna manera, buscando a nuestras propias Varsovias, ya sea una canción, un lugar, un recuerdo, para construir puentes sobre las distancias físicas o emocionales que nos separan?